de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 29 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, no da tregua en nuestro país. Ayer el tipo de cambio oficial, el dólar criminal, como lo bautizó Nicolás Maduro, cerraba en 18.410,10 según la página web del Banco Central de Venezuela. Sabemos que el paralelo está incluso por encima, pero incluso utilizando esta referencia para calcular el salario mínimo en nuestro país, nos habla de un sueldo que alcanza $2,17 mensuales en Venezuela. De esto no dice absolutamente nada Nicolás Maduro. Él ayer se refería a las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, asegurando que el funcionario no podía imponer ni elecciones ni candidatos en nuestro país, pero lo cierto es que la crisis avanza y nada hace el equipo de Nicolás Maduro más allá de agravarla. De esto, sin duda alguna, hablaremos la mañana de hoy. Lo cierto es que el señor Elliot Abrams, en una entrevista con el The New York Times, decía varias cosas. Él aseguraba que ofrecen amnistía a Maduro para que deje el poder. Aclaraba que era errónea la noción de que Estados Unidos estaba negociando con él, con Maduro. Y sobre los nuevos comicios en Venezuela, él opinaba que la administración de Donald Trump no iba a apoyar la participación de Maduro o incluso la de Guaidó en el poder. Si este último quisiera participar, llegado el momento, tendría que dejar el cargo, según opinaba este funcionario. Lo cierto es que la comunidad internacional no se queda de brazos cruzados. Ayer la OEA aprobaba una nueva resolución de condena a la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Puertas adentro. Saben ustedes, el Tribunal Supremo de Justicia anunciaba una decisión que tiene impacto directo sobre la autonomía universitaria en Venezuela. Ayer varios sectores se pronunciaban, incluyendo la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, el movimiento estudiantil, rechazando la sentencia y anunciando acciones para hacer frente a esta situación. Para hablar ampliamente acerca de lo que está planteado, saludamos en la línea telefónica al secretario general de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, para ti y para toda tu audiencia. Es grato estar con ustedes. Gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedía una primera reacción de su parte acerca de este tema y saber, profesor Belmonte, si las autoridades universitarias van a acatar o no esta decisión. Lo escuchamos. Bien, vamos a colocarnos la situación para conocimiento o el resumen que pudiéramos hacer muy rápidamente. Fíjese, todo esto proviene de el gobierno siempre ha tenido la intención, como dijo el presidente fallecido desde el 2004, de construir con la educación un patrón de valores fundamentado en la ética socialista. Luego, en el 2007, en la reforma constitucional que fue derrotada, se incluye todo esto que hoy la Sala Constitucional
coloca como argumento estaba en la reforma constitucional que fue rechazada. Es decir, este planteamiento de la Sala Constitucional con respecto al claustro universitario, con relación a cómo deben elegirse las autoridades, estuvo en el proyecto de reforma constitucional que fue derrotado en diciembre del 2007. Bueno, después lo retomaron y lo incluyeron en el proyecto de ley de universidades que en el 2010 se presentó a la Asamblea Nacional y el mismo presidente Chávez lo vetó y dijo que lo vetaba porque era inconsulto y no había sido explicado a la población. Es decir, que ya hay unos antecedentes. Pero lo otro importante también es que el gobierno ha tenido la intención de someter la universidad a la jurisdicción normativa, es decir, a decisiones de carácter judicial. Entonces, en tal sentido, para modificar los procedimientos electorales en el seno de las universidades autónomas, debe hacerlo la Asamblea Nacional o mediante un referendo aprobatorio, porque la ley de universidades vigente establece otra forma de elegir las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que hace la Sala Constitucional? Frente a un recurso de nulidad que la universidad interpuso, no solamente la central, sino todas las universidades autónomas, en octubre del año 2009, un recurso de nulidad para señalar que la Ley Orgánica de Educación tenía unos artículos, entre ellos el artículo 34, numeral 3, donde planteaba la modificación del claustro, es decir, la misma que fue derrotada anteriormente, y además determinaba que el universo electoral para elegir las autoridades era otro distinto al que establece inclusive el artículo 109 de la Constitución. Entonces, bien, ¿qué fue lo que solicitamos nosotros en octubre y ahora 10 años después la Sala Constitucional nos responde? Nosotros solicitamos que se declarara nulo el artículo 34, el artículo 34, numeral 3 de la Ley de Educación, primero porque esa ley no fue discutida sino una sola vez, no tuvo una segunda discusión. Se aprobó a las 2:50 de la mañana el 23 de diciembre. Y entonces, bien, aprobado en esos términos, nosotros dijimos que estaba viciada esa ley de inconstitucionalidad, sobre todo en aquellos artículos que se referían a la universidad. 10 años más tarde, la respuesta que hace la Sala Constitucional a la solicitud que hicimos nosotros de, obviamente, declarar nulo declarar inconstitucional esos artículos, es esta que hoy está debatiendo o que está formando parte del debate del mundo académico nacional, porque entonces ahora la Sala Constitucional no solamente no atiende el petitorio que hicimos nosotros, sino que dice que la vigente ley de educación de universidades, que es la misma de los años 70, desde el año casi 58 para acá, que establece que las elecciones en las universidades autónomas tienen que ser con un universo de profesores, estudiantes y egresados, eso que está vigente todavía, que no ha sido modificado, esta sentencia lo modifica sin que eso pase por la Asamblea Nacional, es decir, la jurisdicción normativa, el Tribunal Supremo se abroga una prerrogativa que no tiene, entonces nos impone o nos obliga, de acuerdo con la decisión, a nosotros convocar elecciones, primero que no está facultado para ello, y además convocarlas con base en un universo electoral distinto al que está en la ley de universidades vigente y distinto o coincidente con el que derrotó la nación, el país lo derrotó, porque eso estaba incluido en la reforma del año 2007. Es decir, que estamos frente a un hecho que en primer lugar violenta la Constitución, violenta la autonomía y además está contra la propia opinión nacional, porque ese mismo artículo estaba incluido en los 68 artículos de la reforma constitucional que fue derrotada en el año 2007. Claro, esto no nos puede extrañar, el gobierno ha tomado muchas decisiones contra la academia utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, que es su brazo político, Entonces, frente a ello, obviamente, nosotros vemos que hay tres aspectos. Un aspecto de carácter, vamos a llamarlo jurídico, un aspecto de carácter académico y un aspecto de carácter político. El carácter político es, por supuesto, controlar todas aquellas instituciones para ellos imponer lo que han denominado un nuevo esquema de valores que está relacionado con lo que llaman ellos la ética socialista. Como las universidades tienen que ser universales, como su nombre lo indica, y como la ley y la propia Constitución dicen en el artículo 102 que la educación está fundamentada en valores de carácter universal y no en la ética socialista. Entonces el gobierno viola el artículo 102 de la Constitución, el artículo 109 y además viola principios de carácter autonómico. A eso nos estamos enfrentando desde el punto de vista político. El gobierno quiere construir un aparato ideológico donde las universidades autónomas también
formen parte del mismo. Toma esta decisión, que es una decisión arbitraria, autonómica, antiacadémica y por supuesto que no tiene nada que ver con una educación libre y democrática como lo dice la Constitución Nacional. Ese es el aspecto de carácter político. En lo académico es que nos trata, desnaturaliza la academia porque nos quiere obligar a actuar como si fuéramos un municipio, no lo digo en términos peyorativos, o que si fuéramos el país, fuera una elección de carácter político y no lo es. La elección de las autoridades tiene un carácter académico. Pero, sin embargo, un antiguo ministro, que fue quien respaldó la reforma que fue derrotada, decía que el mérito académico había que sustituirlo por el mérito de carácter ideológico-político. Es decir, que las autoridades tienen que ser electas no por su condición académica, que sean doctores, que sean titulares, sino por su adscripción a lo que él denominaba el nuevo esquema de valores. Entonces, el gobierno desnaturaliza la academia porque no le interesa el mérito, porque el mérito es contrario a lo que rige la actuación del gobierno. Y bueno, desde el punto de vista jurídico, eso lo está examinando nuestros asesores jurídicos junto con los asesores jurídicos de otras universidades para ver cuál es la acción que vamos a interponer frente a esta decisión ya en el ámbito estrictamente jurídico. Entonces, esas tres dimensiones obviamente nos obligan a reflexionar, no podemos tomar una decisión apresurada. Obviamente la Asociación de Profesores del Gremio la puede tomar porque su ámbito es distinto, nosotros tenemos que sopesar lo que vamos a hacer, ya tenemos contacto con otras universidades para establecer una acción estratégica común y por supuesto en el caso nuestro tenemos que hacer un amplio nivel de consulta interno, hacer una reunión extraordinaria del Consejo Universitario, reunirnos también con los decanos, con la Federación de Estudiantes, con el propio gremio y actuar en consecuencia. No podemos apresurarnos, no podemos tomar decisiones solamente cargadas en la emoción, sino también fundamentadas en nuestra responsabilidad como autoridades. Pero en todo caso, María Alejandra y toda la audiencia, tengan confianza en que nosotros no vamos a entregar la universidad. La universidad, de forma mayoritariamente, tiene un pensamiento democrático distinto al del gobierno. No, el gobierno no ha ganado ninguna elección en ninguna universidad nacional jamás. Quiere ahora intentar modificar el universo electoral, pretendiendo que con ello va a controlar las universidades. Yo puedo decir acá, y no es el tema en concreto, que desde el punto de vista electoral, cualquier universo que obligue al gobierno en cualquiera de ese universo será derrotado totalmente. Profesor, perdón que lo interrumpa, profesor Amayo Belmonte, varias inquietudes. En principio, yo le preguntaría acerca de la posición, como ha dicho usted, política, más allá de la acción judicial que ustedes van a presentar para hacer frente a esta decisión, tomando en cuenta lo que ocurre con el Estado de Derecho en nuestro país, prácticamente inexistente, tal como lo ha denunciado públicamente incluso el secretario general de la OEA, el informe que elevó, por cierto, a la Corte Penal Internacional. Desde el punto de vista político, es de esperar que las autoridades evalúen la posibilidad de desconocer esta decisión o no está planteado. Bueno, no está planteado no porque no pueda estar en la agenda. Es muy probable que algunos de las con los que les vamos a consultar sea esa parte de la discusión. Obviamente vamos a discutirlo, porque por lo siguiente, el gobierno tiene una amenaza muy, muy importante contra la universidad. El gobierno quiere acusarnos de desacato, ciertamente ya no los hizo cuando nosotros convocamos elecciones, cuando nos correspondía, que fue en el año 2012. Cuando convocamos elecciones, con base en la vigente ley de universidades, el gobierno nos multó, la sala electoral nos multó, no sé si recuerdan, y luego la sala constitucional, esta misma que hoy nos quiere condenar, suspendió esa multa, nos estableció una multa realmente para aquella ocasión muy amplia porque convocamos elecciones con base en la ley vigente. Bueno, hoy en día la decisión tiene muy claro establecido lo siguiente: si dentro de 6 meses no hay elecciones con base en lo que ellos están estableciendo, cesan en el cargo, en este caso está muy dirigido a la UCB, aun cuando obviamente está dirigido a todas las universidades que tienen elecciones. Las 4 autoridades, en este caso la rectora Cecilia García Rocha, los 2 vicerrectores y quien está hablando con usted y con la audiencia, quedarían suspendidos y ellos podrían colocar allí a quien ellos quieren. Bueno, esa es una situación dilemática que tenemos que nosotros discutir. Nosotros tenemos que discutirlo, obviamente. Hay un problema de principio, es cierto, hay un problema de autonomía, es verdad, hay un problema académico, es cierto, pero lo real también, y no podemos evadirlo, tenemos que plantearlo con mucha sinceridad, es que aun cuando tengamos acciones, interpongamos acciones de carácter jurídico, que lo vamos a hacer, cuando hagamos la denuncia frente a los organismos internacionales y nacionales, es cierto que lo vamos a hacer, aun cuando en el caso concreto interno pudiera ser a lo mejor estéril, es muy probable, tenemos que tomar en cuenta esa realidad. Es decir, nosotros no podemos entregarle a la universidad
al gobierno. Nosotros no vamos a pasar a la historia como las 4 autoridades que le entregaron pasivamente al gobierno sin que el gobierno tenga la posibilidad alguna de ganar las elecciones internas, independiente de cuál sea en este caso el procedimiento. Bueno, nosotros exigimos un procedimiento acorde con la ley, con la academia, pero en todo caso, cualquiera que sea el procedimiento, ellos no podrían ganar las elecciones nunca. Sin embargo, nosotros tenemos suficientes condiciones principistas para discutir el asunto que tiene que ver con el universo electoral que se nos quiere imponer. Pero en todo caso, es una situación de disyuntiva, es verdad, lo tenemos que decir públicamente. Si nosotros si no podemos cambiar la situación, el gobierno podría acusarnos 6 meses, una vez que transcurran el lapso que ha impuesto o que ha ordenado, que así como actúa el gobierno, pudiera entonces sustituir a las 4 autoridades y colocar allí, 4 personas, como lo ha hecho con la Simón Bolívar, que le impuso un vicerrector académico obligado, por colocar 4 autoridades afectas al gobierno, que es lo que en esencia el gobierno quisiera hacer. No lo ha podido lograr nunca, ya lo intentó en varias ocasiones, no lo ha logrado, pero bueno, la idea ahora es tratar de hacerlo de la forma como está establecido en la sentencia que la Sala Constitucional aprobó hace poco, y por cierto lo aprobó durante las vacaciones judiciales, lo cual es ilegal, y lo aprobó 10 años después que hicimos nosotros la solicitud de nulidad de los artículos de la Ley Orgánica de Educación que citaba al principio. Profesor, otra pregunta a propósito de lo que está ocurriendo con las universidades. La última vez que hablamos, le preguntamos, me parece recordar, si no con usted, con otra autoridad universitaria, este texto apócrifo que circuló en redes sociales sobre una supuesta demanda penal contra las autoridades universitarias por el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país. Le preguntaría, en su opinión, si una cosa tiene que ver con la otra o no en lo absoluto. Sí, usted me entrevistó para ello, fue a mí que me entrevistó en esa ocasión. Sí, sin duda alguna, fíjese que todo esta someternos a la jurisdicción judicial o judicializar la vida académica tiene ese antecedente muy cercano. Eso ocurrió a finales de mes de julio, que sin que se hubiera producido lo que se denomina un Consejo Nacional de Universidades, que lo hay presencial y lo hay virtual. Bueno, dijo el ministro para la ocasión, el ministro que ya no está en el cargo, que un Consejo Nacional de Universidades virtual lo había autorizado para que él acudiera al Tribunal Supremo de Justicia y solicitara el enjuiciamiento de los 5 rectores de las universidades autónomas porque ellos estaban actuando de manera golpista y desconociendo al gobierno, y que entonces habría que hacer una averiguación. Entonces el Tribunal Supremo tiene la palabra, no sobre eso no se ha pronunciado, pero ya el ministro de Educación, que tiene que haber concertado ese tipo de decisión y de acción con el Tribunal Supremo, sin que se hubiese efectuado un Consejo Nacional de Universidades donde supuestamente se discutió, yo lo digo con propiedad porque yo fui convocado para ese consejo virtual y porque la rectora en ese momento no podía asistir, y ese consejo no discutió ese punto, porque los consejos nacionales de universidades virtuales porque se hacen por la vía de internet, solo son para discutir el presupuesto y la aprobación de posgrado y la aprobación de nuevas carreras. Bueno, ese asunto no se puede discutir, pero tampoco se discutió. Lo propuso un delegado estudiantil que tiene 14 años como delegado estudiantil, ya casi le decimos el bachiller abuelo. Él lo propuso, porque lo propone en los presenciales, lo ha propuesto mucho y el ministro nunca lo ha aceptado. En esta ocasión, aun cuando no se efectúa el Consejo Nacional de Universidades Virtuales, que se denomina así, que no está para esos asuntos, sin embargo el ministro acudió a la Sala Constitucional para solicitar el enjuiciamiento de los rectores por desacato al régimen de Maduro y por haber realizado acciones conspirativas. Y uno de los argumentos era que en el aula magna se habían producido 3 asambleas y a una de ellas había asistido el diputado Juan Guaidó, y entonces claro, para ellos esas son acciones de carácter conspirativo. La conspiración se hace, como decía Chávez, Agustín Blanco Muñoz en el famoso libro, se hace calladito en las instalaciones militares y con poca gente, no se hace en el aula magna públicamente, que lo que se estaba solicitando allí era en uno de esos foros era convocar a elecciones libres, etcétera, etcétera, para solucionar la crisis, pero jamás una actitud conspirativa. Bueno, ese es el antecedente más cercano.
Y hay otras decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo contra las universidades que también evidencian el intento de utilizar el Tribunal Supremo de Justicia como un intento para someter las universidades. Profesor Amalio Belmonte, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Gracias a la audiencia, muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario general de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, este intento renovado del equipo de Nicolás Maduro, quien no se ocupa ni de la economía ni del impacto social de la crisis. Se ocupa de tener el control de la sociedad, de las universidades. Esta es una interpretación muy personal. Nos decía el profesor Amalio Belmonte, no vamos a entregar las universidades, reaccionando a esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que está en Caracas. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que ayer el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela se expresaba en rechazo a esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que está en Caracas, conformado en buena medida por magistrados express, que decide convocar a elecciones en las universidades autónomas. Concretamente se refiere a la Universidad Central de Venezuela. Para hablar acerca de este tema nos acompaña vía telefónica Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Marlon, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, muchísimas gracias por el contacto, un gran saludo a todos los que nos escuchan, al equipo de producción y bueno, agradecido de tener esta ventana para conversar con Venezuela. Mucho interés de conocer la posición de los estudiantes de la Universidad de Carabobo en torno a esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué puedes decirnos? No, bueno, nosotros recibimos esa noticia con bastante sorpresa, pero aún así, bueno, tenemos muchísimo tiempo esperando por elecciones de autoridades. No en estas condiciones, evidentemente las elecciones de autoridad universitaria son una necesidad, pero aún así la comunidad universitaria no puede prestarse para un show como el que pretende realizar el Tribunal Supremo de Justicia, ya que evidentemente esto es una violación más a lo que es la autonomía universitaria, a lo que es incluso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 109 establece que las universidades se darán sus propias normas de gobierno, y ahora a través de un Tribunal Supremo de Justicia que además pretende asumir funciones de la Asamblea Nacional y legislar y modificar la ley de universidades, pretende colocar las normas electorales de un proceso electoral en las universidades que históricamente ha sido realizado por las comisiones electorales universitarias bajo las normas dictadas bajo el reglamento electoral universitario,
dado por el Consejo Universitario de cada universidad. Entonces ahora el Tribunal Supremo de Justicia, incluso estando en periodo vacacional, emite una sentencia que pretende incluso dar un reglamento electoral, dar unas condiciones electorales que no va más allá de que el tema del voto prioritario, que el que conoce la dinámica de la Universidad Venezolana sabe que esto es totalmente imposible, ya que si ponemos el voto paritario hay 40.000, 30.000 estudiantes en algunas universidades, pero apenas 5.000 profesores, por ejemplo, y ahora también agregando el tema de obreros y empleados, cuando incluso la Ley Orgánica del Trabajo establece que no hay una distinción entre obreros y empleados y ellos lo dividen entre dos grupos distintos. Entonces, bueno, esto sin duda tiene muchísimas aristas, muchísimas cosas, y nosotros queremos elecciones en nuestras universidades, queremos que se renueven los cargos, pero aún así no pretendemos caer en el juego de un gobierno que pretende poner las normas que nosotros tenemos que jugar para poder renovarlas. Cuando dices, Marlon, no vamos a caer en el juego, quiere decir que van a desconocer la sentencia y que el movimiento estudiantil no está dispuesto a participar en estas condiciones. ¿Qué puedes decirnos? No significa que vayamos a desconocer la sentencia. La sentencia convoca unas elecciones en los próximos 6 meses, por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, pero aún así yo soy de los que considera que deben realizarse las elecciones, pero bajo las normas que establezca el Consejo Universitario de la respectiva universidad, ya que incluso la sentencia habla de que el Consejo Nacional de Universidades establecerá los cronogramas del resto de universidades, y esto es una total, una total violación nuevamente a la autonomía universitaria, porque quien establece los cronogramas electorales son las respectivas comisiones electorales universitarias de cada universidad. Entonces, nosotros queremos que se realicen estas elecciones, nosotros estamos dispuestos a realizar estas elecciones en las condiciones que siempre se han realizado, en las condiciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incluso la Ley de Universidades, que es bien clara. La comunidad universitaria está conformada por profesores, estudiantes y egresados, y que además los principios fundamentales de la universidad son los profesores y estudiantes. El día de hoy, colocar a los empleados y obreros, que a pesar de que agradecemos su excelente trabajo en nuestras casas de estudio, pero no solo agregarlos a una condición electoral, sino que colocar un voto prioritario, es pasar por encima de los principios fundamentales de la Universidad Venezolana. Si nos vamos no solo al tema de la Constitución, sino que nos vamos a la Universidad de Córdoba, por ejemplo, en Argentina, si nos vamos al tema de las universidades a nivel de Latinoamérica, quienes luego de la reforma universitaria de Córdoba empezaron a realizar elecciones universitarias, esto no se establece en ningún reglamento electoral. Entonces hoy en Venezuela tenemos esta disyuntiva, porque tiene el que ha leído la sentencia leyó también que para ganar la elección deben ganar 3 de 5 sectores. Entonces los sectores serían profesores, estudiantes, egresados, obreros y empleados. Como bien yo comentaba, la Ley Orgánica del Trabajo no distingue entre obreros y empleados luego del 2012, que fue otorgada, pero a través de esta sentencia pretenden colocarlos como un solo sector, como sectores distintos. Entonces el que gane 3 sectores de estos, o el que no logre la mayoría de estos 3 sectores, no puede ganar las elecciones universitarias, cuando el que conoce también el reglamento electoral universitario que se estaba llevando en los últimos años, sabe que las elecciones son de una manera totalmente distinta, pero que históricamente se han realizado de esa forma. Marlon, nos decía el profesor Amario Belmonte hace algunos minutos, secretario general de la Universidad Central de Venezuela, no vamos a entregar las universidades, al menos es la opinión que él expresaba. Entendemos que las autoridades están en contacto para expresar una opinión concreta en torno a esta sentencia. Ustedes en la Federación de Centros Universidad de Carabobo participaron en unas condiciones francamente difíciles, en un proceso comicial, enfrentando incluso a grupos armados. ¿Cuál es tu opinión en torno a este tema? Porque la disyuntiva es la siguiente: en la práctica, nos decía el profesor Belmonte, al menos si no hay elecciones en los próximos 6 meses, probablemente van a colocar autoridades al frente de la Universidad Central de Venezuela afectas a Nicolás Maduro. ¿Qué opinas tú? Bueno, no, sencillamente el gobierno no juega sin saber que la jugada, valga la redundancia, va a ser beneficioso para ellos. En primer lugar, si se realizan las elecciones bajo estas condiciones, sin duda alguna es de algún modo vender la universidad o jugar en las condiciones del gobierno en nuestras universidades, que además son autónomas. Pero si estas elecciones no se realizan, como bien comentaba el profesor Amalio, si no se realizan las elecciones, evidentemente el gobierno tomará represalias con esto. Por eso es que cada jugada que el gobierno tiene es perfectamente diseñada
para precisamente tomar el único espacio democrático que no tiene en este momento. La Universidad Venezolana sigue siendo una institución del Estado al servicio de la ciudadanía, al servicio de los estudiantes, de los profesores, de toda la comunidad universitaria, pero que además el gobierno a las universidades autónomas, por lo menos a las 5 principales del país, que es la UDO, la LUS, la ULA, la UCB y la UC, no tienen ningún tipo de control. Nosotros fuimos electos el 14 de noviembre del año 2018 bajo unas condiciones increíbles, pero cabe destacar que nuestras elecciones de Federación de Centros Universitarios en ninguna parte del país está establecida en la ley de universidades, sino que se trata de una organización interna de los estudiantes. Ahora, si se pretende utilizar la ley de universidades para hacer unas elecciones en contra de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, también es un tema que debe tener una organización clave de todas las universidades del país, una organización de todos los sectores del país también con respecto al tema universitario, ya que si nosotros vamos a ir a hacerlas bajo nuestras condiciones o definitivamente a no hacerlas bajo las condiciones que establece el Tribunal Supremo de Justicia, sin duda va a haber una gran arremetida contra las universidades y nos compete a todos los miembros de la comunidad universitaria a nivel nacional estar plenamente articulados para poder responder a cualquier otra arremetida que venga por parte del Ejecutivo Nacional. Tú lo comentabas, Marlon, la decisión se toma en plenas vacaciones judiciales, pero también en plenas vacaciones académicas. De hecho, ayer en la asamblea convocada por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela acudieron, los miembros de la organización que están ahora mismo en vacaciones, sin embargo lo hicieron de forma masiva. Yo quisiera tu comentario sobre las acciones que pueden estar planteadas en el corto y en el mediano plazo, al menos desde el movimiento estudiantil. Te escuchamos. Bien, el movimiento estudiantil se encuentra organizando. De verdad que David Sosa, que es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, también Zuleika Meneses, que es la presidenta de la FCU, también de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Jesús Suárez, quien es el presidente de la FCU de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, nos encontramos girando varias partes del país, nos encontramos organizando el movimiento estudiantil, nos encontramos en una fase preparatoria de un proyecto que efectivamente busca articular el movimiento estudiantil y busca que esa dirigencia estudiantil que se encuentra regada por toda Venezuela, pero que además es víctima también de este tema judicial, que no ha permitido que se realicen elecciones en muchas universidades y que por fortuna nosotros las hemos podido realizar en nuestras respectivas universidades y que quizás somos los dirigentes estudiantiles con más legitimidad por el tema electoral, seguir buscando en cada universidad los líderes más representativos, los líderes que movilicen a la mayor cantidad de estudiantes, pero también a cada uno de esos líderes estudiantiles que sencillamente se ha quedado en la Universidad Venezolana, se ha quedado construyendo equipos, se ha quedado en Venezuela buscando la forma de aportar positivamente este cambio. Y bueno, nos hemos reunido con muchos de ellos, incluso con la FCU de acá de la UCB tenemos mucha ventaja porque son recientemente electos, pero que además son la universidad si se podría decir la principal del país porque se encuentra en la región capital. Entonces a partir de allí hemos empezado un trabajo de articulación con el resto de sectores para precisamente poder tomar acciones. Nosotros no podemos tomar acciones como movimiento estudiantil si no nos encontramos articulados, porque sencillamente vamos a hacer un blanco fácil para aquellos quienes pretendan en ese sentido desarticularnos. Por eso nosotros hemos estado girando el país, nosotros hemos estado en constantes reuniones, nosotros hemos estado articulando a nivel nacional este tema estudiantil porque sabemos que el movimiento estudiantil tiene la capacidad de movilizar no solo a la comunidad estudiantil, sino al resto de la sociedad civil venezolana. Según la última encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello, los 3 sectores con mayor credibilidad en Venezuela son el movimiento estudiantil, la Iglesia Católica y la Universidad Venezolana. Y nosotros representamos 2 de esos 3 sectores que tiene mayor credibilidad en Venezuela y por eso tenemos que asumir el papel histórico que nos toca, que es definitivamente irrumpir en el actual modelo de la política venezolana, donde nosotros podamos tener mayor participación, pero con organización. No nos van a tomar en cuenta si no estamos organizados y ese es el trabajo que tiene ahora el movimiento estudiantil. Organizarse primero para luego poder tomar acciones concretas para, lograr ese cambio de sistema que nosotros queremos, que permita que las universidades puedan tener nuevamente un presupuesto digno, que permita que las universidades sean nuevamente verdaderamente autónomas, que permita que las universidades sean ese epicentro del desarrollo, de la investigación, del compromiso, de lo que es la docencia, la extensión también, que lo establece incluso la ley de universidades, que actualmente no tenemos absolutamente nada de eso porque el Ejecutivo Nacional se ha encargado de asfixiar presupuestariamente las universidades y ese es el trabajo que tenemos como movimiento estudiantil. Los que nos hemos decidido quedar en Venezuela tenemos que tomar esa bandera y seguir adelante con Venezuela. Marlon, 2 inquietudes antes de hacer la pausa para la publicidad. En principio, ¿qué estaría planteado en el corto plazo
sí han llegado a un acuerdo para hacer frente a esta sentencia, y en segundo lugar, si el reto para el movimiento estudiantil está sobre la mesa es similar, comparable a lo que fue el reto de la reforma constitucional de 2007. Quisiera tu opinión, te escuchamos. Bueno, el tema del movimiento estudiantil del 2007, sin duda alguna, con excelentes dirigentes que en este momento incluso son algunos de los que llevan las riendas del país. Por ejemplo, John Goycochea, quien además es un líder bastante bueno en el campo de Caracas, que además acá en la ciudad capital es bastante preponderante luego del gran trabajo que hizo a nivel del movimiento estudiantil. Luego se formó fuera del país. Por ejemplo, Stalin González, quien es hoy vicepresidente de la Asamblea Nacional y que además, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios también. Incluso el caso del mismo Juan Guaidó, de Juan Andrés Mejía, son personas que vienen del movimiento estudiantil de 2007, que enfrentaron una coyuntura para nada parecida a la que estamos viviendo el día de hoy. Fue una coyuntura electoral, pero que además la supieron organizar y la supieron enfrentar, ya que se encontraban organizados a través del Parlamento Estudiantil del 2007. Nosotros tenemos la posibilidad de crear en este momento una plataforma en una coyuntura totalmente distinta, pero sin duda con el objetivo que tenía la generación del 2007, que era enfrentarse al sistema, pero sin duda alguna con objetivos claros y poder irrumpir en el sistema político y sin duda llevar la bandera que nosotros queremos llevar, que es no otra que la de la libertad, pero que además somos un movimiento estudiantil totalmente democrático, que creemos en la renovación, que creemos en la alternabilidad, que nos hemos contado en las distintas universidades y que entendemos que la coyuntura actual del país pide que los estudiantes nos involucremos activamente en lo que es la toma de decisiones concretas, que además nos involucremos en la Contraloría, que nos involucremos en este tema bastante delicado, pero que además nos involucremos en sectores como por ejemplo el Plan País. El Plan País actualmente no contempla el tema universitario y nosotros somos los que hemos realizado las propuestas prácticamente semanal para que dentro del Plan País se encuentre la parte de universidades. Entonces, el movimiento estudiantil del 2007 se le presentó una coyuntura, hoy a nosotros se nos presenta una que no es parecida, pero que además tiene el mismo fin, que es velar por el desarrollo de las universidades, que es realizar un cambio que permita que las universidades vuelvan a ser lo que fueron en algún momento. Y bueno, sin duda tomar el ejemplo del movimiento estudiantil es poner la vara del movimiento estudiantil del 2007, es poner la vara bien alta, y nosotros creo que somos capaces de realizar cosas muy buenas, incluso con el apoyo de muchos de ellos, con el apoyo de la generación anterior a nosotros, como por ejemplo Rafael Arrequesén, Hasler Iglesias, quienes además han sido aliados fundamentales, pero que además siempre están pendientes de nosotros y ayudándonos en lo que puedan, porque Rafaela incluso coincidió conmigo cuando ya yo había sido electo. Entonces, bueno, el apoyo de generaciones anteriores sin duda es fundamental para nosotros poder direccionar lo que nosotros queremos. Gracias, Marlon, como siempre, por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy. Marlon Díaz es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, reaccionando a esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, conformado en buena medida, siempre lo recordamos, por magistrados express, que ordena la elección de autoridades en las universidades públicas. Bueno, ahí está la posición del movimiento estudiantil. Escuchábamos en el corte anterior al secretario general de la Universidad Central de Venezuela. Al regreso, queremos escuchar la voz de los profesores universitarios. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Keta Estefani, profesora asociada a la Universidad Central de Venezuela. Ella es secretaria de Información de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación al programa. Pues mucho interés de conocer su opinión y reacción frente a esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, que ordena la realización de elecciones de autoridades en las universidades públicas en nuestro país. La escuchamos. Sí, bueno, efectivamente las elecciones en las universidades están vencidas hace años, pero el TCJ no tiene ninguna potestad para tomar la decisión que tomó. Este TCJ nosotros hemos dicho que es ilegítimo, no tendría que ser renovado por la Asamblea Nacional, pero aún en ese caso, aún si fuera renovado, aún si fuera legítimo, no tiene el Tribunal Supremo de Justicia ninguna potestad para meterse en las elecciones de las autoridades universitarias, porque la universidad es autónoma constitucionalmente. Es decir, la Constitución venezolana le da la autonomía a los poderes públicos y le da la autonomía al Banco Central, que no la ejerce porque ha sido tomado por el Ejecutivo Nacional, y le da la autonomía a la universidad venezolana. Entonces la universidad, el carácter de la autonomía de la universidad es originario, es constitucional. Ellos tampoco tienen la potestad de cambiar algunos artículos, de derogar o de suspender artículos de la ley de universidades que está vigente, no la tienen. Eso es función de la Asamblea Nacional, el organismo que legisla es la Asamblea Nacional, pero además de eso, la Constitución está por encima de la ley. Ese es el máximo, el marco jurídico empieza con la Constitución, y la Constitución establece específicamente no solo la autonomía, sino la autonomía para darse las normas, las universidades. Entonces entre las normas está el reglamento electoral. El TCJ no se puede meter en eso, ni en cómo ni en cuándo se van a hacer las elecciones en las universidades venezolanas. Por la vía de la fuerza se ha impedido que se haga, porque cuando se han intentado hacer las elecciones en esas universidades que se señalan, ellos lo han impedido, salvo la del Táchira, que hicieron un reglamento, hicieron unas elecciones y el profesor está de rector, pero en las demás universidades se ha impedido hacer las elecciones por la vía de la fuerza, porque la amenaza es cárcel para todos los del Consejo Universitario, que son los que aprueban al final los reglamentos. Es decir, lo que quiere el Ejecutivo Nacional es que yo le ordeno al Consejo Universitario lo que tiene que aprobar, y eso no es posible. Nosotros rechazamos completamente esa decisión de ese TCJ, y la universidad no puede salir a obedecer a ese organismo en esa medida. Las elecciones en las universidades se tienen que producir, y tienen que producirse con los reglamentos que defina cada consejo universitario. Cada consejo universitario tiene que definir su propio reglamento electoral y con ese reglamento hacer sus elecciones. Decía ayer el profesor Víctor Márquez de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela que es necesario unificar a todo el sector laboral para preparar una gran movilización nacional que combine una gran jornada de protestas que tenga como última finalidad lograr el cese de una política de Estado dirigida a destruir el sector laboral venezolano, incluyendo las universidades. ¿Qué opina usted? Sí, eso es lo que nosotros hemos venido trabajando, es decir, la situación salarial de los universitarios, en nuestro caso los profesores universitarios, es similar a la de las demás sectores de la administración pública y de las empresas del Estado, que es un salario que va, en nuestro caso, de entre $2 y $16
al cambio actual, más o menos ese es el salario, no más de eso. Y que incluyó todos los beneficios, pues incluido todo, porque si se baja el salario estable es menos. Entonces, esa es la misma situación que se está viviendo en los distintos sectores y nosotros solos, los profesores universitarios solos, no podemos librar una lucha que es para enfrentar una política de Estado que tiene que ver con todo la clase trabajadora venezolana. Nosotros hemos participado y seguimos participando en iniciativas unitarias cuando se creó FADES ya porque la situación no es ahorita, la política se ha desarrollado durante todo el ejercicio de Nicolás Maduro desde 2013 y a partir de 2013 luego del conflicto nosotros, bueno, primero con FADES, luego con la Unidad de Acción Sindical y Gremial, el año pasado con la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela que somos fundadores, que son instancias de articulación de los distintos sectores laborales para enfrentar esa política del gobierno. La política ha llegado al extremo de desconocer la negociación colectiva completamente. Eso nosotros también lo denunciamos. FAPUI presentó una queja ante la OIT porque las tablas salariales son impuestas desde el Ejecutivo Nacional sin tomar en cuenta absolutamente para nada lo que son las conquistas a través de la negociación colectiva de los distintos sectores durante los últimos 100 años. Entonces, el Ejecutivo Nacional ha destruido el salario. Cada vez que tienen un problema fiscal, entonces lo ponen a uno a pagarle su desastre, a pagarle su corrupción. Es lo que acaba de ocurrir ahorita. Bueno, de repente se da un pico en la devaluación porque ellos necesitaron unos bolívares para pagar unas cosas, ¿y quién está pagando eso? Bueno, eso lo está pagando la población, eso lo está pagando el trabajador, porque lo que hacen es fotocopian, ya ni siquiera fotocopian, sino crean dinero inorgánico virtual y entonces se devalúa el valor de la moneda y la gente que tiene bolívares, que el trabajador venezolano que gana en bolívares pues tiene menos, te sacan del bolsillo lo que ya no te queda nada para ellos cubrir su desastre económico generado por ellos mismos. Entonces efectivamente aquí eso es lo que hace falta. Nosotros estuvimos la semana pasada, el sábado, en una cumbre en sindical en Guayana, con donde participaron los distintos sectores laborales. Habíamos ido el viernes a visitar a Rubén González, que es un dirigente sindical de Ferrominera que está preso, condenado por la justicia militar por ejercer sus funciones como sindicalista y que nosotros lo fuimos a visitar. Y estuve hablando bastante con él y al día siguiente hicimos esa cumbre sindical con los distintos sectores laborales y vamos a hacer un encuentro nuevamente en Caracas de carácter nacional para impulsar esa lucha conjunta, porque la única manera de que podamos hacer suficiente fuerza para echar para atrás esa política y para enfrentar esa situación es uniéndonos todos los sectores laborales. Profesora, ¿quiere decir a lo que usted comenta que en el caso concreto de FAPUB, o al menos en el suyo personal, estaría de acuerdo con participar en unos comicios internos de las universidades organizados por las autoridades, no por, digamos, sectores externos, ¿correcto? Ah, sí, las universidades, las elecciones universitarias no han sido suspendidas por la fuerza desde el Ejecutivo Nacional, que controla todos los poderes públicos menos la Asamblea. Y esa es la situación de hacer elecciones. La UCB intentó hacer sus elecciones en su momento y se lo impidieron a través del TCJ. Inició esa medida hace 10 años en la sala constitucional y entonces en vacaciones salen con esa respuesta. Evidentemente es una política es una ofensiva, como cada vez que entramos en periodo vacacional se desata una ofensiva contra las universidades por parte del Ejecutivo Nacional. Siguen y que tiene varios elementos. Uno es el tema salarial, de desmoralizar a la gente, que no te pagaron el bono vacacional a tiempo, que no te pagan la quincena a tiempo, los $2 eso no te los dan a tiempo, es decir, tener en asco a toda la comunidad con el tema del ingreso, del salario, del ingreso familiar, está los ataques a la infraestructura de las universidades, que se mantienen el desvalijamiento de nuestras universidades. Ya la UDO Sucre, bueno, mientras yo estaba en Guayana, se metieron también en la universidad, en la UNEXPO Guayana y
roban, destruyen, por eso es una política de destrucción de las universidades. Y está el tema a través de esa vía de la judicialización de la represión, que primero salió una gaceta donde iban a acusar a los rectores de Averu de una cantidad de cosas por estar en contra de Maduro, entonces lo iban a abrir, estaban solicitando que la fiscalía abriera una investigación al respecto, y eso son medidas de amenaza, de hostilización, de hostigamiento, y ahora esta medida que se toma, es decir, eso es un conjunto de medidas en contra de las universidades que nosotros vamos a defender. Es decir, no es el tema de las elecciones, el tema de las elecciones, toda la comunidad universitaria está de acuerdo en hacer elecciones como corresponde, de acuerdo con los reglamentos que decida cada consejo universitario, porque ese es el deber ser, y en eso estamos de acuerdo todos. Clarísima la posición de los profesores universitarios, al menos de Keta Stefani, que forma parte de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comenzamos la jornada con una información internacional que ha generado toda clase de reacciones y tiene que ver con el anuncio de algunos disidentes de las FARC, como Iván Márquez, de retomar las armas en Colombia. El número 2 de la guerrilla, de hecho, en paradero desconocido desde hace un año, reapareció en un video en el que, junto con otros exlíderes, anunciaba una nueva etapa de lucha, incluyendo alias Jesús Santrich. Ambos se presumía que estaban en Venezuela. Una de las reacciones más comentadas a esta hora tiene que ver con la declaración que ofrecía el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él ha dicho, es la misma guerrilla, aquí no hubo paz, aquí hubo una impunidad, un alto costo institucional. El país debe pensar enfrentarlo, desmontar esos privilegios que le dieron a las FARC, bajar rápidamente ese acuerdo de la Constitución. Bueno, la discusión está abierta, como ustedes comprenderán, y esto tiene un impacto directo, lamentablemente, sobre Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.